Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy nos sumergimos en un tema que a muchos de ustedes, y a mí, nos tiene fascinados, la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman y sobre todo, la inmensa fascinación que los fans sienten por ellos. Es algo que está en boca de todos, ¿verdad? Y cómo no. Las redes sociales, los foros, los grupos de fans, todos hablan de esto. Y la verdad, me parece un tema apasionante con muchas aristas y lecturas posibles. Seguro que al igual que yo, se han encontrado con una avalancha de comentarios, vídeos, análisis y debates en línea sobre esta pareja de ensueño. Y es que parece que la gente nunca se cansa de hablar de Can Yaman y con razón. Su carisma, su talento y su físico lo han convertido en un ídolo global. Pero Demet tampoco se queda atrás. Ella es una actriz talentosísima, con una belleza que deslumbra y una personalidad que conquista. La combinación de ambos en la serie que los unió fue explosiva. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre tras bambalinas? ¿Por qué esta pareja, que protagonizó una de las series turcas más exitosas de la historia, sigue generando tanto interés y debate? Hoy vamos a desentrañar este universo, a bucear en las declaraciones de Demet, a analizar las motivaciones detrás del fenómeno fan y a explorar las complejidades de la fama y la privacidad. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismecito, análisis profundo y por supuesto mucha diversión. Y antes de que nos adentremos en el tema central, quiero hacer una pausa para algo súper importante: suscríbanse al canal. No quiero que se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: series turcas, farándula, análisis de personajes, tendencias y mucho más. Activen la campanita para no perderse nada. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, empecemos con el tema que nos convoca. Como les decía, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La historia de amor de Sanem y Can, con sus altibajos, sus momentos de risa y llanto, supo conectar con el público de una manera muy especial. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable, era palpable, y eso, como era de esperarse, generó muchísima especulación sobre si la relación se extendía más allá de la ficción. Los fans, como suele suceder cuando una pareja en la pantalla irradia tanta conexión, comenzaron a soñar con que estos dos actores fueran una pareja en la vida real. Y como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de contenido relacionado con ellos: fotos editadas, vídeos románticos, teorías sobre su posible relación, análisis de sus interacciones públicas, debates interminables en foros de fans. Prácticamente cualquier actividad pública de Demet y Can era analizada al detalle, buscando señales, pistas, gestos que confirmaran o negaran las especulaciones. Era, y sigue siendo, una verdadera fiebre. ¿Pero qué piensa Demet de todo esto? A lo largo del tiempo y especialmente después del boom de la serie, Demet ha sido preguntada en numerosas ocasiones sobre la relación que tenía con Can y sobre la reacción de los fans. Sus respuestas, como veremos, han sido bastante interesantes y en ocasiones, hasta graciosas. Y creo que es importante destacar la manera en que ha manejado la situación, con inteligencia, diplomacia y respeto. En una de las entrevistas, por ejemplo, le preguntaron directamente sobre la insistencia de los fans con relacionarla sentimentalmente con Can. Demet, con una sonrisa, respondió algo así como: siempre me preguntan por Can. Parece que no se cansan. Es gracioso porque al final ya te lo tomas con humor. Entiendo el cariño y la pasión de los fans, pero a veces es un poco abrumador. Esa frase, "es un poco abrumador", creo que encapsula muy bien la situación. Por un lado, reconoce el cariño y el apoyo de los fans, pero por otro, deja entrever que a veces la insistencia puede llegar a ser un poco sofocante. Es una línea muy fina la que hay que mantener entre agradecer el cariño y proteger la propia privacidad. Otra respuesta que me llamó mucho la atención fue cuando le preguntaron si sentía que la química en pantalla con Can era real. Demet, sin dudarlo, dijo: la química en pantalla es algo que se construye, es parte del trabajo del actor. Es la magia de la actuación, la capacidad de conectar con tu compañero y transmitir emociones. Pero al final, la vida real es otra cosa. Esta respuesta me parece clave. Demet separa claramente la ficción de la realidad. Reconoce que la química en pantalla es producto del trabajo actoral, de la conexión profesional,
pero no implica necesariamente una relación personal fuera del set. Es una declaración muy sensata y profesional. También ha hecho hincapié en la importancia de respetar su privacidad y la de Khan. En otra entrevista dijo algo como: entiendo que los fans quieran saber, pero también es importante que respeten nuestros espacios. No todo tiene que ver con la vida sentimental de uno. Hay muchas otras cosas importantes en la vida, como el trabajo, la familia, los amigos. Este es un punto crucial. Demet subraya que la vida de una persona no se reduce a su vida sentimental. Hay muchos otros aspectos que son igualmente importantes, y que merecen respeto y consideración. Una de las respuestas más graciosas, y que resume un poco la situación con mucho humor, fue cuando le preguntaron por qué creía que los fans seguían hablando tanto de Khan. Demet, con una sonrisa pícara, respondió: no sé. Pregúntenles a ellos. Quizás es porque él es muy guapo. O quizás porque la serie les gustó mucho. O tal vez porque quieren que estemos juntos. ¿Quién sabe? Esta respuesta es fantástica porque demuestra su sentido del humor y su capacidad para relativizar la situación. Se distancia un poco de la obsesión de los fans, pero al mismo tiempo, reconoce el atractivo de Khan y el éxito de la serie. Es una forma muy inteligente de manejar la presión mediática. Como pueden ver, Demet siempre ha sido muy diplomática y respetuosa al hablar del tema. Ha intentado por un lado comprender y agradecer el cariño de los fans, pero por otro lado, ha dejado claro que su vida personal es suya y que no tiene por qué ser objeto de especulaciones constantes. Ha sabido establecer límites de manera clara y respetuosa, y eso es algo que merece ser reconocido. ¿Pero por qué los fans siguen tan obsesionados con Khan y Demet? La respuesta, como mencioné antes, es multifacética. En primer lugar, está el éxito arrollador de Erkencicus. La serie fue un fenómeno global. Su trama, sus personajes, su fotografía, su banda sonora, todo contribuyó a crear un producto que enganchó a millones de personas en todo el mundo. La serie fue un éxito en Turquía, pero también en países de Europa, América Latina y Oriente Medio. La historia de amor de Sanemi Khan tocó la fibra sensible de muchos espectadores, y como suele pasar con las producciones exitosas, los fans se involucran emocionalmente con los personajes y por ende con los actores que los interpretan. La química entre Sanemi Khan era tan evidente, tan palpable, que muchos deseaban que esa magia trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. La serie creó una conexión muy fuerte entre los fans y los actores, y esa conexión sigue viva, incluso después de que la serie finalizó. En segundo lugar, está el carisma innegable de Khan Yaman. Khan, como todos sabemos, es un hombre muy atractivo con una gran personalidad y un talento innato para la actuación. Su físico escultural, su mirada penetrante, su sonrisa encantadora y su carisma arrollador han conquistado a miles de fans en todo el mundo, y eso, por supuesto, contribuye a alimentar el fervor. Khan ha sabido aprovechar su popularidad para impulsar su carrera, y su presencia en redes sociales y en eventos públicos es constante. Su imagen es cuidada, pero también accesible, lo que le permite conectar con sus fans de una manera muy efectiva. Además, su determinación, su disciplina y su profesionalismo son cualidades que también son valoradas por sus seguidores. En tercer lugar, está la propia naturaleza de las redes sociales. Las plataformas como Instagram, Twitter y TikTok han transformado la forma en que nos relacionamos con las celebridades. Ahora los fans pueden seguir la vida de sus ídolos, comentar sus publicaciones, crear contenido relacionado con ellos, participar en debates, unirse a comunidades y en general, sentirse más cerca de ellos. Las redes sociales han creado un espacio donde la conexión entre los fans y los actores es más directa y constante que nunca. Esto, por supuesto, fomenta la creación de comunidades virtuales y el intercambio de ideas y sentimientos. Los fans pueden expresar su admiración, compartir sus teorías y, en algunos casos, incluso interactuar directamente con sus ídolos. Es un ecosistema que alimenta la obsesión y la fascinación. Y por último, pero no menos importante, está el deseo de romanticismo. A todos nos gusta soñar con el amor, y las series turcas, con sus historias apasionadas, nos dan la oportunidad de hacerlo. Las historias de amor turcas con sus dramas, sus obstáculos, sus reencuentros y sus finales felices, son un refugio para el romanticismo. Cuando vemos una pareja en la pantalla, es natural que deseemos que esa magia sea real, que esa conexión perdure. Es un deseo humano fundamental, el deseo de encontrar el amor, de vivir una historia apasionada y duradera.
Y las series turcas como Pájaro Soñador nos ofrecen la posibilidad de soñar y fantasear con ese ideal romántico. Así que en resumen, la fascinación de los fans por Can y Demet es una combinación explosiva de factores: el éxito rotundo de la serie, el carisma de los actores, la natural eza de las redes sociales y el deseo innato de romanticismo. Es una mezcla que genera un fenómeno fan muy particular, con sus pros y sus contras. Es importante señalar que aunque la mayoría de los fans actúan con respeto y admiración, a veces, esta obsesión puede llegar a ser un poco invasiva. Los comentarios inoportunos, la especulación constante, las teorías infundadas y la presión sobre la vida privada de los actores pueden resultar un poco agobiantes. El acoso en redes sociales, las críticas destructivas y la invasión a la privacidad son algunos de los aspectos negativos que pueden surgir de este fervor. Por eso es fundamental recordar que los actores son personas, que tienen derecho a su privacidad y a su propia vida. Los fans deben entender que, más allá de la pantalla, hay una vida real, con sus propias complejidades y desafíos. Ahora bien, quiero hablarles un poco de un tema que me parece súper relevante: la evolución de Demet. Si bien el fenómeno Can y Demet aún sigue vigente y resuena en la memoria colectiva, Demet ha sabido labrarse su propio camino y demostrar su talento como actriz. Ha participado en otras series y películas, donde ha interpretado personajes muy distintos y ha demostrado su versatilidad. Ha explorado diferentes géneros, ha trabajado con diferentes directores y ha ampliado su abanico de interpretaciones. Se ha consolidado como una actriz muy respetada en la industria turca, con un talento innegable y una presencia que cautiva. Ha sabido mantener una imagen pública coherente, profesional y auténtica, y eso es algo que habla muy bien de ella. Demet ha demostrado que es mucho más que la CEO protagonista de una serie exitosa. Ha demostrado que es una actriz talentosa, que puede interpretar personajes diversos y que está dispuesta a asumir riesgos creativos. Ha sabido trascender el éxito de Erkencikus y construir su propia carrera, basada en su talento y su esfuerzo. Creo que es muy importante destacar eso porque a veces, la sombra de un éxito anterior puede ser muy grande, y puede ser difícil salir de esa imagen. Pero Demet ha sabido superarla y construir su propia carrera, demostrando su valía y su profesionalismo. Ha demostrado que es una artista completa y que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre el fenómeno fan que los rodea. Como vieron, Demet siempre ha tenido una actitud muy positiva y respetuosa al hablar del tema, y creo que eso es admirable. Ha sabido manejar la fama con elegancia y profesionalismo. Recuerden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los fans deberían dejar de hablar de Can y Demet? ¿O creen que es algo natural? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de Demet y Can? Cuéntenme todo. Me interesa mucho leer sus opiniones y crear un diálogo con ustedes. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de las series turcas y de Demet y Can, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.